Pues aquí en Tecate yo creo, profe. ¿Sí? A ver, porque ya ves cómo están las situaciones. Recording in progress. Ok. Bueno, pues ¿y dónde lo hacen? ¿Ahí en la plazuelita o en dónde lo hacen? Sí, ahí en el palacio. Mm, Está Perfecto. tranquilo. Hasta eso. Pues Siempre está tranquilo. sí, pues ojalá que den un buen grito ahí. Ujú. ¿Cuántos tenemos ya? 16 estudiantes. Bueno, ya faltan menos. Ok, vamos a empezar a trabajar tamizado. Un problema de tamizado, ¿cómo se hace? La clase es un poco densa en el sentido de que pudiera ser un poco cansada por lo que vamos a estar haciendo. Y si lo creo necesario, voy a dar un descanso y luego continuamos. Y si no, pues le seguimos para irnos a comer temprano. ¿Qué les parece? De acuerdo. Sí. Oye, por cierto, Luis, ¿y tu prima cómo está? ¿Era con una prima la que tenías ahí en la carrera? Sí, pues aquí está en la clase, profe. ¿Cuál es ese que no? ¿Cuál es? No la identifico. Pues Daniela. Daniela, ¿dónde está? No es Daniela cierto, Rubio. profe, no lo conozco. A ver, Daniela. ¿Qué tal? Daniela, ya te ubiqué. Ok, perfecto. Es mi primo, profe, no lo conozco. ¿Sí? No es cierto. Pues son cosas que pasan en la vida y uno tiene que ver cómo las puede ir manejando poco a poco. Siempre hay la posibilidad de cambiarse de ciudad o de país o alguna otra cosa, ¿verdad? Bueno, Cintia Carolina, tengo 2 imágenes tuyas. ¿Cuál es la buena? Las dos, profe, es que en uno estoy poniendo la cámara y en el otro solo es audio. Ok, todos deben de tener preparado su Excel para poder estar trabajando con él. Así es que si no lo tienen, prepárenlo. Profe, ¿me da permiso de grabar la clase, por favor? Claro que sí. Cobro derechos de autor, ¿eh? A final del semestre, profe. Ay, caray, está bien, está bien. ¿Preparados? Tengan su Excel ahí a la mano para que podamos trabajar. Ok, voy a abrir archivo Word y dentro del archivo Word viene esta tabla. Esta tabla hace mención a una serie de datos de laboratorio que se obtuvieron y analiza lo que es el análisis granulométrico. El análisis granulométrico es un análisis de una base de datos que me permita ver cantidad de gruesos, cantidad de finos, fracción en peso, diámetros promedio, poder hacer algunas gráficas que todo lo vamos a ver ahorita. Pero finalmente, si alguien me dice ¿qué es un análisis granulométrico? Vamos a decir que es aquella técnica que me permite conocer la distribución de los tamaños de partículas en una muestra. En esencia sería eso. Me permite conocer la distribución de tamaños de partícula en una muestra. Bien, cuando hacemos un tamizado, ¿qué es lo que conocemos? Pues conocemos el tamaño de los tamices, la abertura y la muestra que vamos a usar, o sea, la cantidad de muestra. Y esta tabla que está aquí, yo la pasé a Excel. Voy a cerrar esto. Sí, pasé nada más estos dos valores que tengo aquí. Voy a cerrar y abro Excel. Les recomendaría que tuvieran ustedes estos datos ahí a la mano para que podamos trabajar. Entonces aquí vamos a tener arriba
muestra y le vamos a poner que son 100. Voy a poner aquí la palabra gramos. Gramos y decimos que son 100. 100 gramos sería la muestra. ¿Ok? Ya que tengo esa información, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, generalmente lo pasamos esto a fracción y pues por manera práctica y cómoda estoy usando 100 gramos y entonces simplemente lo que hacemos es la operación de dividir el 19 entre los 100 gramos. ¿Sí? Los 100 gramos es una cantidad constante. Y yo le quiero decir a Excel que los 100 gramos o la celda D2 es constante siempre. Y para hacer eso voy a usar la función F4. ¿Sí? Si yo uso la función F4, me aparece eso. El signo de pesos o de dólares o de euros o de lo que ustedes quieran antes de la D y después de la D. Si no encuentras la función F4 en tu computadora, entonces ponle un signo de pesos antes de la letra y un signo de pesos después de la letra. Y entonces Excel con eso entiende que el 100 se convierte en una constante. Le damos Enter y yo ya puedo copiar. Puedo ir sacando una por una o puedo copiar y tendríamos esa información. Por ejemplo, esta celda que está aquí, pues es el 7 entre el 100. ¿Sí? Queda el 100 claramente establecido, no cambia, debido a que nosotros pusimos el signo de pesos antes de la letra y después de la letra. Y con eso, repito, le decimos a Excel que la celda D2 es una constante. Entonces, de esa manera tendríamos la fracción peso. Y ahora vendría cómo sacar un diámetro promedio. Y voy a poner aquí que el diámetro promedio solo existe entre dos tamices. Si no hay dos tamices, el diámetro promedio no existe. Voy a insertar aquí algunas figuras para poder explicar un poco mejor. Entonces, por ejemplo, aquí, ¡ay, caray! Más que está grandísima esta figura. Vamos a ponerla aquí. Y tendríamos ese como primer tamiz. Y lo vamos a copiar. Y vamos a poner aquí otro. Otro tamiz. Y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, cuando hacemos el tamizado, ¡ay, caray! ¿Qué hice? Cuando hacemos el tamizado, aquí nosotros colocamos 100 gramos. ¿Sí? Aquí los colocamos y empieza a vibrar el tamiz y empiezan a pasar el material a través de los tamices. ¿Ok? Sabemos que el primer tamiz es de 2 milímetros. ¿Cómo podemos saber cuánto mide un tamiz? Ayer lo vimos. ¿Cómo sabemos cuánto es la abertura de un tamiz?
¿Cómo se determina eso? Lo que vamos a hacer es, vamos a leer la placa que viene en el tamiz. ¿Sí? El tamiz tiene una placa y en esa placa nosotros leemos y podemos sacar esa información. ¿Me expliqué? Si hay alguna duda me dicen y lo vemos. Aquí en esta tamiz que voy a poner ahorita no se ve porque ya está un poco deteriorado, pero ayer vimos unos tamices como estos y aquí aparece el número, no creo que se alcance a ver, no se alcanza a leer ya, está bastante deteriorado, pero ahí veo cuánto mide cada cuadrito del tamiz. ¿Sí? Entonces de esa manera es como yo voy a encontrar esa información. Y entonces yo sé que el primer tamiz mide 2 milímetros y el segundo tamiz mide 1.18. ¿Okay? Si alguien me dice cuál es el diámetro de las partículas que quedaron en el tamiz de 2 milímetros, repito, si alguien me pregunta, ¿qué tamaño de partícula hay en el tamiz de 2 milímetros? ¿Qué les voy a decir? Pues les voy a decir que no sé. Lo único que puedo decir en esos casos es decir que pudiera haber un tamaño de partícula aceptable. Voy a poner esto que está aquí. Voy a detener lo que tengo y abro esto. Pues tengo esta figura. Después de tamizar, en cada tamiz se queda una cierta cantidad de material y a eso le llamamos gruesos. Nosotros tomamos una balanza, una báscula y vamos pesando cada una de las cantidades que hay en el tamiz. Voy a ser insistente en algunas cosas. Lo que no pasó se llama grueso y lo que sí pasa se llama fino. Voy a agregar algunos datos. El grueso también le llamamos rechazo. Pueden escuchar cualquiera de las dos palabras, gruesos o rechazos. Y hay algunos que son como muy científicos y dicen lo positivo. Si te dicen, ¿qué es lo positivo del tamiz? Lo que yo voy a entender es los gruesos o rechazo que se quedó en el tamiz y que no logró pasar. Entonces son 3 palabras que se pueden utilizar como sinónimo. Rechazo, gruesos o positivo. Entonces si alguien me dice, ¿de qué tamaño es la partícula que hay en el primer tamiz? Y nosotros aquí podemos ver en esta figura, pues que hay varios tamaños. Lo que yo puedo decir, si este es el tamiz de 2 milímetros, lo único que yo puedo decir es que los gruesos que están en ese tamiz son de 2 milímetros o más. Es lo que puedo decir. Pero no puedo decir una medida en particular. Repito, todo lo que no puede pasar se quedó ahí en ese tamiz. ¿Y por qué no pasa? Porque mide 2 milímetros o más. No puedo saber qué cantidad hay de 2 milímetros, de 2.1 milímetros, de 2.4, 2.5 milímetros. No lo puedo saber. Lo único que puedo saber es que son de 2 milímetros o más. ¿Ok? ¿Qué sucede con el siguiente tamiz, que sería este que está aquí? El que mide, ¿cuánto es el tamiz que sigue? ¿Cuánto mide?
1.18 milímetros. 1.18, ok. Entonces, este tamiz va a estar abajo de este tamiz. O sea, está uno aquí y arriba está el otro. ¿Ok? Este mide 2 y este mide 1.8. Lo que se queda en ese tamiz es lo que pasó por este, pero no pudo pasar por este. Entonces, ¿cuál es el tamaño de partícula más grande que puedo tener en este tamiz? Ustedes díganmelo. No te aguante las ganas. 1.18 más. Punto 1.18 sería el tamaño más pequeño. ¿Pero pudiera haber tamaños más grandes? Sí. ¿Sí? ¿Por Sí. qué? ¿Por qué? Porque el de arriba es de 2, ¿no? Muy bien. O sea, aquí uno de 1.9 quiere decir que pasó por este tamiz, porque es más pequeñito que 2. Entonces, el de 1.9 cayó aquí, el de 1.8 también, el de 1.7 también. O sea, voy a tener muchos tamaños de partícula que llegan aquí, pero luego no van a poder pasar. Eso sucede en todos los tamices. Lo mismo sucede aquí. ¿Cuánto mide el tamaño de partícula que hay sobre ese tamiz? 2 o más. Pero cuando yo tengo 2 tamices, entonces ya puedo utilizar el concepto de diámetro promedio y decir, los tamaños de partícula que están en este están entre 1.18 y 2. ¿Me explico? Entre 1.18 y 2. O sea, poquito menos que el 2, pero no pueden ser más pequeños que el 1.18 porque si no hubieran pasado. Y así se va razonando con todos los demás tamices. Y entonces, el concepto de diámetro promedio solo es válido cuando hablo de 2 tamices. Si yo hablo del primer tamiz, no puedo hablar de que hay un tamiz antes. Por lo tanto, los gruesos que hay aquí no están entre 2 tamices. Pero si hablo del siguiente tamiz, los gruesos que están en este tamiz sí están entre este y el anterior. Y en ese caso yo puedo hablar de un diámetro promedio. ¿Qué cuánto sería el diámetro promedio? Bueno, pues vamos a sumar los 2 milímetros. Sí, vamos a poner un 2 más 1.18, que es el otro tamiz. Cerramos el paréntesis y lo dividimos entre 2. Y entonces vamos a decir que en el tamiz de 1.18 tenemos un diámetro promedio de 1.59. Voy a hacer una corrección porque me equivoqué. El 1.59 tiene que estar abajo. Me falta aquí un paréntesis. Y aquí lo borramos. ¿Sí? Corregí. Lo tenía aquí, lo pasé más abajo. Ustedes determinen el diámetro promedio del siguiente tamiz y me dicen cuánto es. O sea, entre el tamiz 710, que vendría siendo 0.710 milímetros, y el tamiz de 1.18. ¿Cuánto sería el diámetro promedio? Me dio 355.59. ¿Cuánto? 355.59. 355 milímetros o micrómetros.
Micrómetro. El de arriba, el 1.18 está en milímetros y el de abajo está en micrómetros. Vamos a hacerlo un poquito más grande por si no se ve bien. Me da .945. Vamos a hacerlo aquí. Vamos a hacerlo. Ponemos el signo igual, un paréntesis y decimos 1.18 más 0.710 para que las unidades coincidan. Y lo dividimos entre 2 y me va a dar .945. Ese es el diámetro promedio en el tamiz de 710. Vamos a ver si... Ay, qué caray, ¿qué estoy haciendo? Vamos a ver. Vamos a ver si le podemos cambiar el color a ese tamiz. A ver, ¿se puede o no se puede? Ush. Editar texto. Es en la cubetita que está ahí arriba. Cubetita que está ahí. Ah, esta. Sí. Ok, entonces le vamos a poner un rojo para que... Y luego sigue el otro. Y luego vamos a copiar este. Y lo voy a pegar aquí. Y en lugar de rojo le voy a poner... Pues lo voy a regresar al azul otra vez. Vamos a ver la cubetita de arriba. Qué barbaridad. Creo que no hice bien la cubetita. ¿Dónde está la cubetita? ¿Ya se me perdió? Abajo, profe. Abajo, ahí, Acá ahí. está. Ya la vi. Gracias. Muchas gracias. Y la regreso al azul. ¿Verdad? Entonces voy a ser redundante. El diámetro promedio de 710 es .945. Es un diámetro promedio, pero la realidad es que en el tamiz de 710 hay partículas 710, 711, 712, 800, 1.15, o sea, cualquier valor que exista entre 710 micrómetros y 1.18 milímetros. Voy a tener una variedad de tamaños de partícula. Entonces, si alguien me pregunta qué tamaño de partícula hay en el tamiz 710, voy a decir, está entre 710 y 1.18 el tamaño de partícula. O el diámetro promedio va a ser .945. ¿Hay alguna duda sobre esto? ¿No? Bueno, pues vamos a determinar entonces los que siguen, por favor. En el último caso tenemos la misma situación. Por ejemplo, charola y no podemos sacar diámetro promedio. Primero, porque la charola no sabemos cuánto mide. Y segundo, que no es tamiz. ¿Sí? El diámetro promedio solo tiene sentido entre dos tamices. Entonces, determinen cuánto sigue para 425, 250 y 150. ¿Ya tienes el de 425, Lorena? Sí, Me dices, ¿cuánto es? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, puse entre paréntesis puntos 0.71 más 0.425, cerré paréntesis entre 2. 0.71 más 0.425 0.425. y
Entre 2. Ajá, me dio Correcto. 50. Muy bien. Luis Alejandro, ¿cuánto te dio? ¿Qué sigue? En 250 me dio 0.3375. Ok, ¿qué hacemos? Pues yo puse en abrí paréntesis, puse 0.425 más 0.25 y lo dividí entre 2. Ok, cerramos el paréntesis y entre 2. Sí. Perfecto. No alcanzo a ver el nombre. El nombre del que trae los lentes. Medio barbón. Lara, Guillermo, no alcanzaba a leer tu nombre. ¿Cómo es el que sigue, Guillermo? Sigue el de 250 más 100. Bueno, 0.250 más 150 0.150 sobre 2. entre 2. Correcto. Me da .2. El que sigue no lo podemos determinar. Ya les dije por qué. Porque no está entre dos tamices. ¿Estamos bien hasta ahí? Vamos a ver otro concepto que se utiliza en estos casos. Y es el concepto mayor que. Los vamos a determinar y luego vamos a explicar por qué son importantes. Mayor que, ¿qué quiere decir? Fíjense lo que voy a mostrar ahorita. Si yo tengo estos 3 tamices, tres que están aquí, en el primer tamiz se quedan 0.19 como fracción. En el segundo se quedan 0.07. ¿Qué pasaría si yo quito el primer tamiz y hago el tamizado pero sin el primer tamiz? ¿Qué sería diferente? Hablando de los datos que se obtienen. La fracción del segundo tamiz es mayor. ¿Cuánto sería? Sería 26. 26. Vamos a ver, entonces, en el primer tamiz, en el segundo tamiz sería sumar los puntos 19 más el punto 07 y me daría punto 26. Eso sería en el segundo tamiz. ¿Por qué hay punto 26 en el segundo tamiz? Porque lo que se iba a quedar en el tamiz 1 o de 2 milímetros ya no se queda porque el tamiz ya no está. Y entonces decimos que en el tamiz de 1.18 se acumula un mayor que. ¿Por qué decimos mayor que? Porque lo que se acumula son los gruesos, lo que es mayor. Si fueran finos, sería menor que. ¿Ok? Pero voy a decir que en el primer tamiz siempre se va a quedar punto 19. En el segundo tamiz sería, y aquí voy a hacer la operación, la voy a corregir como la tengo ahorita, se va a quedar lo que está en el tamiz anterior más lo que se queda en su tamiz. Ok, y le damos Enter. A ver, hasta ese punto, ¿vamos bien? Sí, profe. Vamos a hacer otro ejercicio de lo mismo. Todavía nos quedan 3 más. 4. ¿Cuál sería el mayor que en el de 710? Pues es como si yo quitara el de 2 y el de 1.18. Y lo que se quedaba ahí, ahora se queda en el 710. Y eso se dice de esta manera. Lo que se quedaba en los dos anteriores, más lo que se queda en el tamiz que tengo ahorita.
y me va a dar 0.41. El que sigue, Jazmín, ¿cómo sería? Sería el punto 26 más 0.24. Punto, ¿cuál dijiste? No, sería 0.41 Ah, ok, más 0.24. más 0.24. ¿Sí? Y damos Enter. ¿Qué sigue, Miriam? ¿Cuánto sería? El 0.65 más el 0.1. Más el 0.1. Tibline. Sería 0.75 más 0.12. ¿Ok? Y entonces así tenemos el acumulado mayor que. Voy a usar la palabra aquí para que quede claro. Mayor que y el acumulado menor que. Recuerden que la suma de fracciones siempre me debe de dar 1. ¿Cuánto se quedaría en la charola si no hubiera ningún tamiz? Bernardo, ¿cuánto sería? Quitamos todos los tamices y nada más nos quedamos con la charola. ¿Cuánto se quedaría ahí? Debería ser 1. Pues ¿cómo sería? Pues el mismo razonamiento, ¿no? Ah, pues sí, sería 0.87 más el 0.3. 0.87 más el 0.13. ¿Sí? Y me da 1. ¿Alguna duda, Mario? No, profe. ¿Vamos bien, Brenda? Todo bien. ¿Sí? ¿Paulina? ¿Sí? ¿Qué vendiste hoy, Paulina? Hoy no fui a vender, profe. ¿Por qué? ¡Qué barbaridad! Oye, qué hasta envidia me da. Yo no puedo dejar de Nomás mi trabajar. papá. Yo no puedo trabajar. ¡Qué barbaridad! ¿Y tú? Silvana, ¿dudas? Todo bien, profe. Ok, atención con lo que sigue. Si en el primer tamiz se quedan 0.19, ¿cuánto logra pasar? 0.81. Entonces vamos a hacer esto. 1 menos, tendríamos eso. ¿Qué pasaría en el siguiente tamiz? Estoy hablando de mayor que. Si el mayor que en el tamiz de 1.18 es 0.26, quiere decir que se quedaron 0.26 allí. Acumulado. ¿Cuánto sería lo que logró pasar? Pues sería 1, porque la suma tiene que ser 1 menos
lo que no pasó, que sería 0.74. Y ese mismo razonamiento se aplica a los demás tamices, incluyendo a la charola. Por favor, pónganle ustedes los valores y me dicen cuánto es. ¿Cuánto es el que sigue, Daniela? ¿Yo o la otra Daniela? Ay, caray, Daniela Rubio. Ah, bueno. Pues queda 0.59, que es 1 menos 0.41. Ok. ¿La otra Daniela está ahí? Que como no estoy viendo a todos aquí. No, profe, se le fue el internet. ¿Cómo que se le fue el internet? ¡Qué barbaridad! Mario, te voy a dar una chamba. Tú vas a ser el comisionado para el trabajo que te voy a dar. Todos los días vas a anotar por allí en algún lugar todos los argumentos que vamos a tener en la clase para que o no la estemos tomando o no la podemos tomar o lo que sea. Ahorita vas a apuntar eso, se le fue el internet. ¿Cuál otro? ¿Cuál otro han usado? Los choques. Los choques, ok. ¿Cuál otro? La luz. Se fue la luz, qué barbaridad, muy bien. ¿Cuál otro? Que la cámara no funcionaba. La cámara no funciona. El micrófono también. El micrófono se descompuso. Esos son argumentos que antes no usábamos, ¿no? Antes, ¿cuáles eran los que se usaban antes de la pandemia? Me quedé dormido, no sonó la alarma, el camión se tardó. La mochila. La mochila. Había tráfico. No, yo sé que tenían muy Me buenos atropellaron. Me atropellaron, ok. Hay de todo para escoger, ¿verdad? Hay unos muy buenos, increíbles, deberían de ponerlos en el récord Guinness. No recuerdo si les platiqué uno que llegaba siempre tarde a la clase. Y le dije, ¿por qué llegas tarde siempre que tenemos clase? ¿Qué te cae gordo, la materia o yo? ¿Por qué llegas tarde siempre? No sé no me recuerdo si se los había platicado, pero me dio un argumento que me dejó impactado. Nunca se me hubiera ocurrido a mí, pero a él se le ocurrió. Y dice, maestro,
la culpa la tiene la contaminación ambiental. Me está afectando. Me siento con sueño, me aflojero, y ahí empezó a platicar todos los efectos que le provocaba la contaminación ambiental. Y le dije, ¿sabes qué? Está muy bueno tu pretexto y actual. Eso es lo importante, que está actual. No son los pretextos viejos, ¿verdad?, que había antes. No, está muy original, le dije. Te voy a regalar una unidad de la materia por haberme dicho eso. Pero como sé que se te olvida todo por lo cansado y el sueño que te da, es como si no te hubiera dicho nada. Pero sí se acordó, ¿eh? Sí se acordó. Bien, por favor, entonces, Mario, te vamos a encargar eso cada vez que escuchemos un argumento aquí de cosas que pasan. Lo vamos a ver. Diana, ¿qué estás tomando, Diana? Agua, profe. ¿Sí? ¿Seguro? Aquí en la clase puras bebidas permitidas, Diana, no, nada, ninguna otra que no se permita, por favor. Ok, vamos a seguirle. ¿Preguntas hasta aquí? Ok, ya que tengo esa información, ¿para qué me sirve? ¿Cuál es la utilidad de esa información? Imagínense que llega Guillermo al donde ustedes están trabajando y les dice, ¿sabe que yo soy un inversionista y me interesa comprar del producto que ustedes están triturando o moliendo? Y me interesa el tamaño de partícula de 710 y el de 425. Lo que tengan en ese rango son los que me interesan. Y entonces ustedes sacan todas sus tablas ahí y empiezan a mostrarle los datos que hay. Y como buen inversionista, Guillermo les va a decir, ¿sabes qué? No me des cosas inútiles. Muéstrame algo que sea fácil de leer. Algo que en cuanto yo lo vea diga, esto es lo bueno. ¿Qué harías? ¿Qué harías? Ah, claro. A ver, Miriam. A ver, espérame, ahí voy. ¿Quién más estaba grabando? Que ya se me perdió. ¿Quién era? ¿Brenda? No, sí es Brenda. ¿Dónde estás, Brenda? Ah, ya te acabo de ver. ¿Qué pasó, profe? ¿Mande? ¿Ya quedó? No, ¿de qué me hablan? Ya. Bueno, estaba preguntando quién era la otra persona que... Entonces, un inversionista no le interesa el rollo, pues, que a ver qué le platicas y bla, bla, bla. No, dime que necesito esto, ¿lo tienes o no? Si le presentas una tabla aburrida como esta que tenemos aquí y le dices, pues ahí vea la tabla, a ver qué le sirve, ¿no? Y te va a decir, oye, pues esa tabla, ¿qué me dice? Está muy complicada de leerla. ¿Qué harías tú para que él tuviera una visión mucho más fácil? Él no es un experto en tamizado, no es un experto en molienda. Y a él le interesa esto, lo que suceda entre estos dos tamices. ¿Cómo se lo presentarías para que rápidamente pudiera verlo? ¿Con una gráfica? Muy bien. ¿Cuál es la buena? ¿De dispersión? De dispersión. No. Bueno, las que más se utilizan es la gráfica de barras, la gráfica de pastel. Esas son las que más se utilizan para mostrar a primera vista qué es lo que pasa. O sea, fácilmente veo en el pastel dónde está la parte que tiene más grande, más pequeña. Y en una de barras también.
Lo puedo ver muy fácil. Entonces, para eso sirve la gráfica de barras y para eso sirve la gráfica de pastel, para que de una manera rápida pueda yo visualizar lo que está sucediendo. No me cuantifica nada, pero sí me da una vista, una visión de lo que hay. Eso es lo valioso de ese tipo de gráficas. Bien, entonces para eso me sirve. Vamos a tratar de hacer ahorita la gráfica. Ahí vienen los apuntes. Vamos a tratar de verla ahorita para que vean cómo se elabora esta gráfica. Voy a ir primero a Excel. Y vamos a decir... aquí estamos. Yo quiero elaborar una gráfica de barras. Y voy a utilizar la fracción peso y la apertura. Entonces en el eje X va a estar la abertura y en el eje Y la fracción peso. ¿Ok? Entonces vamos a ver. Me voy a ir a elaborar un dibujo, una obra de arte ahorita, para que me sea mucho más sencillo de explicar. Y entonces decimos lo siguiente. Yo aquí tengo mi diagrama de barras. Ok. Vamos a hablar del primer tamiz. El primer tamiz, 2 milímetros. ¿Cuál es el que sigue? Sigue el de 1.18. No lo voy a hacer a escala porque no me es tan fácil hacerlo aquí. ¿Cuál sigue luego? Punto 71. Punto 71. Vamos a suponer que son estos. ¿Ok? Y entonces, listos. Entre 2 y 1.18, ¿cuánto es la fracción de gruesos? ¿Cuánto es? Punto 19. Punto 19. Entre 2 y 1.18, ¿cuánto hay? Entre, o sea, entre quiere decir que pasó el 2, pero se quedó en el 1.18. La fracción es 0.07. Y entonces, aquí voy a tener 0.07. Y entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer una barra en donde tengo... Ay, ¿por qué no sale esto? Una barra, vamos a suponer que puedo hacerla muy bien. Y que de aquí a aquí tendríamos esto. Y vamos a decir que la altura de esto es 0.07. ¿Sí? Pasó por el tamiz 2, pero se quedó en el 1.18. ¿Qué puedo decir del tamiz 2? Del tamiz 2 lo único que puedo decir es que hay una barra, ¿verdad? Y le puedo poner algo así. Abierto, no lo puedo cerrar como lo hice con estos, porque no hay tamiz antes del 2. Y voy a decir que esta altura, ¿cuánto es? ¿Cuánto es esta altura? Punto 19. Punto 19, muy bien, correcto.
Entonces, esta altura que tengo aquí va a ser 0.19. Y la altura que tengo aquí, pues va a ser 0.07. ¿Cuánto va a ser entre 710 y 1.18? Punto 15. Punto 15. Punto 15, correcto. Entonces, aquí está 0.7, acá está 19, entonces voy a tener un poquito más grande. Vamos a tratar de hacer un buen dibujo aquí para no quedar en vergüenza. Tendríamos este y tendríamos este. Y luego tendríamos esto. ¿Ok? Entonces, esta altura que hay aquí sería 0.15. Sí. Ok, entonces aquí sería un 0.15. Entre 710 y 1.18 hay 0.15. Y de esta manera vamos haciendo las barras. ¿Me expliqué cómo se hacen? ¿O no está claro? Ustedes díganme cómo sería la siguiente barra. Ana, por allá si hay una Ana. ¿Dónde está Ana? ¿Cómo sería la siguiente barra, Ana? La compañera dice que no puedo hablar. ¿Cómo que no puede hablar? Por favor, que no se nos pase ahí, Mario. Es que estaba fallando el internet de Easy. Y estoy conectado igual con data. Por favor, Easy, la vamos a reportar porque Easy nos está creando muchos problemas. Vamos a hacer una campaña para que todo el mundo cancele su suscripción que tiene con Easy. Que está aumentando el número de reprobados que hay en la universidad y en el tecnológico y en otras. Jaja, hasta me mandaron un mensaje de que llegaba el internet en 3 horas. Wow, eso está muy preciso, ¿eh? Muy preciso. Ya te avisar a la compañera que estaba usando los datos del teléfono de su mamá para poder estar en clase. ¡Qué barbaridad! Ana, ¿tienes novio? Si no, hay que buscar uno que tenga muchos datos para que desquite. Bien, entonces, bueno, pues ¿quién le ayuda a Ana? A ver, alguien que no haya participado. A ver, Cintia. Pues la otra parte de la gráfica quedaría como en 0.710 y 0.425. Entonces, aquí tendríamos 0.425. Vamos a ponerlo. Ok, perfecto. ¿Y qué altura tendría Ana? Perdón, te pido una disculpa. Carolina. ¿Sí lo dije bien? Sí. Tendría 0.24. 0.24. Entonces, la altura aquí sería, hasta acá sería 0.24. Y esta de aquí, pues tendría que tener esta misma altura. Y luego pondríamos una aquí que sea así, ¿verdad? Y entonces diríamos que la altura de este es 0.24. Entonces, si el inversionista llega y dice, a ver, me interesa el punto 425 y empieza a ver y dice, es el que más produces. Así rápidamente, sin hacer muchas operaciones, sin revisar tablas, ¿verdad? Una gráfica es algo que rápidamente resuelve cosas. Eso es lo útil de una gráfica de barras o de pastel o cualquier otra que le quieran poner, pero que sea de ese estilo.
Pregunta, ¿queda claro cómo se elabora esta gráfica? Es un recordatorio de cosas que ustedes ya han hecho. Quizá la novedad sería decir, ¿para qué sirve una gráfica de barras, no? Y es para lo que les acabo de decir. Bueno, ya tenemos una utilidad de la tabla que generamos, pero vamos a ver una tabla todavía más importante. Y son los datos mayor que y menor que. ¿Sí? Para hacer eso voy a ir a el archivo de tamizado y nos vamos a ir a una tablita que tenemos por ahí. Esos datos que tenemos en el problema que estamos viendo son tamices Tiller, estos que están aquí. Y el tamiz Tiller, aquí tenemos que el primero que nosotros utilizamos fue el de 2 milímetros, aquí está. Y luego el que sigue es el de 1.18. Y luego sigue el de 710. Y luego el de 425. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Imagínate que llega de nuevo Guillermo y dice, ¿sabes qué? Ya vi que produces mucho entre 425 y 710. Pero a mí me interesa específicamente lo que hay entre 500 y 710. ¿Sí? Repito, yo tengo un tamiz 425 y tengo un tamiz 710. Y ahora el cliente quiere que valore cuánto le puedo vender con una medida entre 500 y 710. Y entonces yo lo primero que voy a decir es, ¿sabes qué? No lo puedo valorar porque no tengo el tamiz 500. Si lo tuviera, pues hago una prueba, pongo ese tamiz y veo a ver qué pasa. Pero no lo tengo. Y entonces decimos, cuando yo no tengo algún tamiz y quiero hacer una interpolación, entonces los datos mayor que y menor que son los que me van a sacar de apuros. Anótenlo por favor. El tamiz 500 micrómetros. ¿Sí? 500 micrómetros. Voy a cerrar esto. Y entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vámonos a Excel. Pues lo primero que vamos a hacer es una gráfica de mayor que y menor que. Pero antes de hacerla, pues tenemos que terminar esto que está aquí. A ver, alguien me dice cuánto es los valores que me hacen falta en el menor que. Por ahí los deben de tener ustedes. Punto 35. 1 menos punto 65. Sí. Ok. Y aquí le podemos hacer un copiar y tendríamos eso, ¿verdad? Ahí están los datos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, vamos a hacer una gráfica en donde el eje X sea diámetro promedio y el eje Y sea mayor que y menor que. Vamos a tener dos valores diferentes para el eje Y. O sea, unos que son mayor que y otros que son menor que. Ambos los vamos a graficar en el eje Y, pero en el eje X solo vamos a graficar un solo dato, que es el diámetro promedio. Cuando yo tengo acomodado de esta manera los datos y los sombreo, así como lo acabo de hacer, Excel entiende que la primera columna es el eje X y las otras 2 o 3 o 4, las que sean, todas las demás son eje Y. Eso es lo que entiende Excel. Y entonces le voy a decir que quiero que me haga una gráfica y me voy a Insert y ahora sí me voy a la gráfica de dispersión, ¿verdad? Y yo voy a escoger Scattered, es esto que está aquí, eso es dispersión, y voy a escoger esta. Escojo esa porque me gusta, porque no es muy brusca, es suave la gráfica y nos da una gráfica como esta.
Esta es una gráfica mayor que y menor que. ¿Cuál es cuál? Vamos a ver. La gráfica azul corresponde a cuál. Vamos a ponerle aquí, seleccionamos esto y me dice que el azul es el mayor que. Y esta de acá me dice que es la menor que. Está fácil de identificar. Mayor que es la azul y menor que es la como color marrón. ¿Puedo yo ponerle nombre a estos? Pues vamos a ver si se puede. A ver, change. ¿Se le puede agregar? A ver si se le puede. No, estos son datos. Formato de la serie de datos. A ver si aquí lo podemos hacer. No estoy seguro. Parece que no. ¿Alguien sabe cómo le podemos poner el nombre a esta serie? Vamos a ver. Change series, chart type. Delete. Profe, me parece que es en donde está el más, en la orillita de la tabla. ¿Dónde está el más? En la orillita de la tabla. ¿El más? Ay, caray, no lo veo el más. ¿Dónde está? Donde está donde puso la gráfica hay un más. En la gráfica. Ajá. ¿Este que está aquí? Sí, creo que es ahí. Pues vamos a ver. Órale, eso está muy bien, ¿eh? Dije, X, título de los ejes, chart, no, date, labels, leyendas, a ver, leyendas. ¿Qué es esto? Pues hay que poner la leyenda. Pero... Profe, también si selecciona desde los nombres, se ponen solos. Miren, aquí están, ¿verdad? Aquí le puedo poner, a ver si se puede o no. Aquí puedo poner mayor que. No lo puedo borrar, quisiera borrarlo y no puedo. Creo que ya hice una barbaridad aquí. Bueno, se los voy a dejar para que ustedes lo averigüen. La serie 1 es mayor que y la serie 2 es menor que. Ustedes lo van a resolver eso. ¿Sí? Profe, nada más una pregunta. Dime. Cuando selecciona los datos, no selecciona desde el de 2 milímetros, no me acuerdo qué cantidad era, sino nada más los del medio, ¿verdad? Nada más estos. No tomé en cuenta ni este ni este. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Lo que pasa es que yo cuando yo grafiqué la gráfica, sombreé primero los nombres y luego le dejé presionada la tecla control y luego dejándolo presionado seleccioné las cantidades que usted puso y ya me quedó acomodada la gráfica con los nombres. ¿Sí? Pues sí, ¿lo puedes presentar para verlo? Sí. Sí, porque, a ver, esa técnica yo no me la sé. Yo sé otras maneras, pero esa no. ¿Cómo andamos de hambre? ¿Todavía aguantamos un rato o no? Yo creo que sí aguantamos. Sí, otro ratito, ok. ¿Ya se ve? ¿Sí? Sí, ok. Aquí está. Le hago zoom. Y se ve que aquí dice mayor que y menor que. ¿Sí se ve? Sí, ¿puedes hacer otra vez la gráfica? Hazla otra vez para ver cómo lo hiciste. Ok. Deja de lado. Borra esa gráfica, al cabo la vas a volver a hacer. Seleccioné estos. Y dejé presionar la tecla control. Sí. Y luego seleccioné estos. Y ya quedan seleccionadas, me fue a insertar, busqué el gráfico de dispersión y ya quedó ahí la gráfica. Perfecto, muy bien, qué bueno. Y acá pues hice la gráfica que estábamos haciendo hace ratito nomás, pues empezó del lado contrario, pero así me quedó. Bueno, pero esa gráfica, ¿está bien o no?
No, nomás comenzó del lado izquierdo Ok. y luego comenzó a la Bueno, derecha. no importa, lo importante es que lo haga. ¿Ok? Si usas esa técnica u otra, está bien. Bien, ¿puedes cerrar, por favor? Ok. Nada más deja de presentar. Cancela tu... Está. Perfecto. Bien, vamos a ver cómo se hace una interpolación. ¿Dónde andamos aquí? Creo que ya se me desapareció la gráfica. La vamos a volver a hacer. Vamos a sombrear todo, a ver si sombreando todo sale. A ver qué pasa, ¿no? ¿Dónde está el insert? Aquí le ponemos este. Y nos salió esto. ¿Está bien o no? Pues no, no está bien, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el eje X no tengo la D, tengo nada más los datos. Entonces esto no está bien, lo vamos a borrar y nos vamos a ir a lo que sí necesitamos, que es esto. Vamos a insertar de nuevo aquí y tenemos esto. ¿Ok? Bien. Vamos a tratar de leer esta gráfica. Fíjense bien. Yo tengo en el eje X, tengo los diámetros promedios. Y en el eje Y tengo tanto el mayor que como el menor que. Tengo los dos. ¿Sí? ¿Qué hacemos? ¿Cómo le hacemos? Bueno, yo quiero saber qué pasaría. Voy a hacer aquí un pequeño movimiento. ¿Sí? ¿Qué pasaría? Déjenme quitar esta gráfica porque me va a estorbar. ¿Qué pasaría si esto que está aquí, yo lo que hago es insertar una celda arriba, abajo? Vamos a ver. Allí, ¿sí? Y ahora voy a colocar un tamiz 500 micrómetros. Voy a borrar esto para que el micrómetro me quede bonito. Paso aquí y aquí lo que hago es ponerle 500. Entonces ahí tengo 500 micrómetros, ¿sí? La persona me dice, yo quiero lo que hay entre estos dos. Yo tengo datos entre este y este, ¿verdad? 425 y 710, pero entre esos dos no los tengo. ¿Cómo le hago para encontrar esos datos? Para eso vamos a hacer una interpolación. Interpolación. Vamos a ver, ¿cómo andan de cansados? ¿Lo aguantan todavía? Sí, profe. Sí, ok, vamos a ver, ¿cómo se interpola esto? Pues lo que voy a hacer es sacar el diámetro promedio de aquí. ¿Cómo sería el diámetro promedio? ¿Alguien me dice cómo sería el diámetro promedio ahí? ¿Cómo sacamos el diámetro promedio? Por favor, díganme. ¿No sería sumar el 0.945 y el 0.0 qué? 945, el que está arriba? No. ¿No? ¿Cómo sacamos el diámetro promedio? A ver, revisen. ¿Mande? .71 más .5 entre 2. Punto 710 más 0.500. Ay, me faltó algo, ¿verdad? Entre 2. Me faltó colocar el 2. Entonces déjame primero ponerle un paréntesis a esto y el otro paréntesis después y lo voy a dividir entre 2. Ese es el diámetro promedio. Ya tengo un dato. ¿Puedo saber el mayor que hay entre en este diámetro promedio? Pues sí lo puedo saber. Me voy a la gráfica. La gráfica está aquí. Pero resulta que la gráfica se me movió, ¿verdad? ¿Qué le pasó?
¿Qué le pasó a la gráfica? ¿Sí? Bueno, pues antes de hacer eso que yo estoy haciendo, yo separé las columnas para darle explicación, ¿sí? Pero voy a tener que borrar esto para que la gráfica quede como estaba. Voy a borrarlo esto, delete. Y la gráfica, y entonces me queda la gráfica bien. ¿Cuánto era el diámetro promedio? ¿0 punto qué? El diámetro promedio de 500. Punto 605. Punto 605. Ok, entonces nos vamos aquí. ¿Sí? Y entonces vamos a ver, aquí como está muy separado esto, voy a ponerle unos ejes que sean más fáciles de ver. Y le vamos a poner minion. ¿Sí? Caray, no lo reconoció. A ver. Bueno, le voy a poner un número más fácil de leer. Dice aquí que el mínimo es 0, el máximo es 0.18 y yo le voy a poner aquí que lo quiero de 0.1 en 0.1. ¿Sí? Y ahí lo corregimos y entonces me quedan los ejes más fáciles de leer. Entonces, ¿cuánto va a ser el diámetro promedio? 0.605. Entonces me voy a este punto y leo el 605, que es más o menos como por aquí. Me voy hacia arriba. ¿Dónde voy a leer? En el mayor que. Me sigo hacia arriba y llego a este punto. Más o menos tenemos punto 62. Más o menos un mayor que de 0.62. ¿Me expliqué cómo lo obtuve? Debo de tener previamente el diámetro promedio y en esta gráfica pues yo tengo graficado los diámetros promedio. Leo arriba y me dice, para ese diámetro promedio de 0.605, tu mayor que es 0.62. Pregunta, ¿está claro? ¿Sí? ¿No? Yo poquito, la verdad que no. Poquito no. Ok, vamos a regresarme a los datos que tenemos aquí. Okay. El diámetro promedio está asociado al mayor que. Sí, este 1.19 es 2 entre 1.18 y me da este valor. Punto 105, 1.59. Y este valor que tengo aquí es entre lo que hay en el de 2 y el de 1.18 y me da el mayor que es este. Entonces yo grafico 1.59 y 0.26. ¿Ok? Este diámetro promedio me dice que en el tamiz de 1.18 se queda acumulado 0.26. Pregunta, ¿hasta ahí está claro? Sí. ¿Sí? Ok. Ahora, yo quiero saber, bueno, lo mismo puedo decir para 710 y 425. Pero si yo separo esto, aquí voy a tener ahora uno de 500. Bueno, voy a hacerlo de otro modo porque no se va a ver bonito. Y aquí lo vamos a poner
500. Ok. Si yo pongo 500 aquí, entonces yo quiero saber cuánto se queda aquí. Si yo quiero saber cuánto se queda en el de 710, pues leo su diámetro promedio y con ese valor lo obtengo. A ver, vamos a hacer el ejercicio con 710 para ver si me es más fácil explicarlo. Vamos a suponer que yo no conozco esta cantidad. Vamos a suponer que no la conozco. Bueno, vamos a regresarlo porque eso no se puede. Si yo tengo 710 aquí, permítame tantito, sí, por favor. Una disculpa. Si yo leo este mayor, punto 451, si utilizo la gráfica, bueno, aquí se me borró. Yo leo punto 751 y voy a ver en la gráfica azul y para ese valor me va a dar punto 41. Me voy a regresar porque voy a ver si lo puedo explicar de una manera más sencilla. Aquí. Vamos a suponer que yo estos datos no los conozco para 710. No lo conozco. Yo quiero saber qué pasa en el de 710. Sí, aquí los tengo, pero vamos a suponer que no los tengo. Entonces, para yo saberlo, le saco el promedio a 1.18 y 710. Y me va a dar como diámetro esto. Sí, es el resultado de este más este entre 2 y me da esto. Con este diámetro promedio yo me voy a la gráfica. Diámetro promedio era 945. Entonces 945, estoy aquí más o menos. Y me voy hacia acá y me da este valor. Con este valor yo leo acá y me va a dar aproximadamente 0.4, poquitito arriba de 0.4. Y entonces yo digo, pues 0.41, 0.41, esto lo leo en la gráfica. Entonces, con el diámetro promedio voy a sacar el mayor que hay para ese tamiz. Pero ahora me dicen, ese es el mayor que. Ahora dime cuántos gramos se quedan ahí. No quiero el acumulado. El acumulado son 0.41. Quiero saber cuántos gramos se quedan ahí. Listos con lo siguiente. ¿Cómo llegué al 0.41? El anterior más la fracción de este. ¿Ok? Entonces volvemos a entrar. ¿Ya se acabó el tiempo? 2:24. ¿Cómo se sienten? ¿O le seguimos la próxima clase? ¿Sí? Lo voy a dejar para la próxima clase. Es que es muy densa esta clase y requiere estarle afia. Revisen por favor el artículo, el archivo y lo vemos la próxima clase mejor. Profe, una pregunta muy rápida. ¿Cuándo sería el examen? ¿Lunes? Ok.